Actualmente las adaptaciones animes con samurái están al olvido. No muchas de estas llegan a ser adaptadas por las circunstancias planificadas de los estudios, y esto se debe a que nuestra actualidad no está acostumbrada a querer series de este contenido, caso que podemos rescatar ciertas historias que fueron traídas anteriormente, ya sea por su historia o por su contenido visual, pero hoy mencionaré una de esas que considero la más favorita de todas. A inicios, la serie me parecía un poco difícil de comprender, ya que tanto el avance de la historia me parecía algo extraño, debido a que la batalla era muerte de un ciego y un manco, algo que me dejó interesado para el desarrollo de los acontecimientos, como las dudas presentadas en esta. Es por eso que la serie toma este momento como una forma de llamar la atención del espectador, y que genialmente lo consigue, ya que la intriga empieza a surgir efecto para los espectadores. Después de esto nos explica a que todo sucede en Shizuoka, en el gobierno de Tokugawa Tadanaga, donde este pasa por un mal momento por las situaciones cometidas. Con ello, los sucesos planteados se dan de una manera magnífica. No solo se muestra un brutal gore exagerado donde se debe valer por la lucha de las espadas, más bien, se muestra una elegante forma de hacer gore, donde la psicología es un resalte visual, al mismo estilo que planteaba Mugen no Yunin Immortal, al mostrarnos algunas atmósferas de duelo, del cual no me era de esperar, ya que el director Hamasaki Hiroshi era el que estaba a cargo de esta adaptación, y se nota ese estilo elegante que presenta la serie. Tanto el avance de la historia como el apartado musical es hermoso, llegando a mostrar una atmósfera interesante sobre el Japón medieval, ya que te demuestra un bizarro toque de samuráis, y es por eso que la historia promete mucho con el desarrollo de sus personajes. Además, cada uno de estos son increíbles por sus acciones, ya que te demuestra mucho morbo al espectador, generando de la duda entre los acontecimientos planteados. Pero el caso más notable es en el personaje Hirako Seigen, quien al ser el hombre ambicioso que desea elevar su estatus, me parece el mejor personaje que he conocido. No solo su pasado se muestra deprimente, sino que él tiene una personalidad que va acorde a su pasado, por lo cual es fácil de entender sus acciones como sus deseos, por más malos que sean, considerándolo más creíble para la historia, incluyendo que Fuji Genosuke también resalta por ser ese personaje que es fiel a su maestro por salvarle la vida, pero tiene pensamientos retorcidos por su pasado, como también las acciones cometidas por ser un samurái lo han malformado en toda su vida, hasta el punto de seguir el ideal de ser el más fuerte por obsesión, pasando así también con Iwamoto Miei, quien demuestra ser un personaje que no desea ser un ganado reproductor para su familia, algo que era muy común en esos tiempos en Japón con las mujeres, revelándonos a que confunde sus sentimientos con las acciones de sus padres, dándole traumas psicológicos en que contribuyen volverla un ser retorcido, llegando hasta el punto de la locura, por solo haber nacido como una mujer. Es por eso que estos personajes dan un resalte perfecto a toda la historia, considerándose los tres monstruos de su época, convirtiéndola en un tema prometedor con el Kuro presentado, llevándonos hasta el punto crítico ante su desarrollo. Lamentablemente la historia no revela todo el concepto original del manga, porque obviamente la censura tenía que estar presente. Por esto, el cambio elegante del gore planteado se hace más entretenido para la historia. Pero la adaptación no compensa con explicarnos todo ese detalle, ya que queda con un final abierto para los espectadores, concluyendo a que la historia no se adaptó por completo, ya que tanto Hamasaki Hiroshi como Madhouse no llegaron a un acuerdo con el deseo de continuar la serie, detallándonos a que todo lo que sucedía terminaría al olvido, y solo concluyendo que el final se mostrará en el manga.
Después de finalizar el manga me percaté que todo lo ocurrido fue increíble. A pesar de que el tono sea más bizarro, me terminó entreteniendo mucho, llegando a ser llamativo. Dado lo sucedido, vemos cómo los personajes empiezan a esforzarse en sus ideales y la venganza, continuando a lo que deseaba plantear el anime, recordando así que estos tres monstruos que fueron presentados terminan contando una historia increíble, a lo planificado, donde cada suceso se pone prometedor. El defecto de esta es el agregado de personajes secundarios para todo su avance. No solo se siente innecesario, sino que no contribuye mucho para el trama que desea contar, más bien, solo quedan como algo morboso. Con esto el transcurso de nuestro final, vemos los acontecimientos planteados desde el primer capítulo, donde cada suceso que estaba ocurriendo se debía por esas acciones que ya nos había comentado en el desarrollo, como la venganza, los ideales, el estatus, entre otras cosas más, dando a conocer por qué se estaba dando la batalla, por qué terminó ciego y por qué terminó manco, cómo así el deseo de volverse más fuerte terminó sobrepasando los límites entre estos dos y cómo la batalla se estaba por dar. Todos estos detalles terminan siendo impresionantes para el desarrollo de esta, generando así un buen trabajo. El dibujo en el manga termina siendo muy llamativo, ya que los sucesos gore terminan siendo su punto fuerte. Asimismo, los personajes cuando hacen gestos o empiezan a sentir conflictos mentales se sienten más interesantes, porque empiezan a mostrarse una tonalidad de desesperación, algo que el dibujante del manga resulta ser perfecto. Y no me jodan que solo por ser una historia con deseos de venganza ya debo de considerarlo regular. En verdad toma ese detalle de una forma más interesante, como también el agregado de comedia no debía de estar presente porque las acciones de los personajes como la historia no necesitaban estos temas. Realmente esos son detalles ridículos que muchos fans querían ver en la serie, porque no dejaron comprender los acontecimientos ni ideales que contaba la historia, ya que la serie quiere ser una muestra de cómo eran representados los samuráis con el morbo, del cual queda perfecto. Y sé que muchos odian que aún no exista una continuación del anime, pero demos a entender que los sucesos son más bruscos, con el transcurso de los capítulos del manga, y era obvio que la serie debe de censurar muchas cosas, pero eso no hace que la serie anime o el manga terminen horribles, más bien, resaltan porque la adaptación sí fue fiel al contenido original, y eso es lo más respetable que el estudio pudo haber hecho. Por estas razones, tanto manga como anime resultan perfectos, en especial el desenlace que tuvo que contar para ya darle un objetivo final a toda la historia resultó algo prometedor, del cual si quieres saber más, pues ahí te ves el libro, el cual esta historia está basado a eso. Cuando alguien menciona a Madhouse, todos responden con que es el mejor estudio de animación. Y sí, esto es verdad, solo cuando hablamos de sus anteriores historias. Lo malo es que al ver el desarrollo de sus nuevas promesas trae recuerdos ante sus proyectos antiguos, por lo cual la serie que era animada por esta era un goce tremendo, o eso pensé después de ver Chaos Head. Pero a pesar de eso la serie mantuvo un transcurso importante con el desarrollo. No fue malo, pero estuvo decente, del cual muchos terminamos satisfechos, en especial porque todos conocemos que tiene un historial de buenas series. Pero a pesar de eso, solo deseo que el estudio retorne a ser como antes, y no se vea involucrado en más series que tienen que verse para la actualidad, del cual muchos de estos terminaron ridículos, incluso no llegando al punto de la fama que desea conseguir Madhouse, siendo suplantado por estudios como Wit Studio o MAPPA, del cual le están quitando el puesto poco a poco, y tanto el desarrollo de Madhouse termina en decadencia.
Esta es la primera historia que vi de Yamaguchi Takayuki, del cual solo sé que tiene otra adaptación anime en una de sus series escritas de nombre Kakugo no Suzume, como también tiene historias de samuráis escritas por él, pero el caso de Shigurui es que no fue creado por este, ya que la historia original viene de una novela llamada Suruga Yogosen Jiayi, escrita por Norio Nanjo, del cual demuestra que esta historia tenía para más, incluso que detalla sucesos que podrían haber sido más interesantes. Pero dejemos eso de un lado, ya que a pesar de todo, la historia es perfecta y el trabajo de estos dos, el cual desearon contar, llegaron a ser increíbles en cada una de sus obras. Así que es un perfecto goce que cada uno de estos haya tenido la opción de contar su historia. Me parece un perfecto detalle que estos autores hayan contado de una manera brutal el gore de los samuráis.